Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate, donde como siempre vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés y una muy importante entrevista que presentaremos un poco más adelante, lamentando hoy la ausencia involuntaria de nuestro compañero Ramón Reyes. Como cada día comenzamos por una frase importante, la Biblia dice así: si te caes 7 veces, levántate 8. Este es un proverbio que nos ofrece la milenaria filosofía china y que significa que nunca debes darte por derrotado. Por el contrario, de cada fracaso se obtiene una valiosa enseñanza que lleva a la victoria. Recordemos que ocurrió un día como hoy, pero en 1519, cuando Hernán Cortés dio inicio a la conquista de México. En 1763, Francia cedió a Inglaterra el territorio de Canadá mediante un tratado firmado en París. Desde entonces se convirtió en una nación donde cohabitan los idiomas y la cultura francesa e inglesa. En 1755 falleció Charles Louis de Secondat, más conocido como el Barón de Montesquieu. Su nombre está vinculado a la clásica división tripartita del Estado en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, adoptada por la mayoría de los países democráticos. En el 2005, por vez primera, el gobierno de Corea del Norte admite que ha desarrollado y posee armas nucleares. En varias oportunidades ha amenazado con hacer uso de las mismas, principalmente contra los Estados Unidos. En el año 2008, un año más tarde, en el llamado Valle de los Reyes en Egipto, fue presentada la primera tumba de la época faraónica. Uno de los trabajos más fascinantes y de mayor importancia histórica es el que llevan a cabo los arqueólogos en distintas partes del mundo, dedicados a la búsqueda de descubrimientos que contribuyan a un mejor conocimiento del pasado de la humanidad. Estamos felicitando al Colegio La Salle, que se celebra su 80 aniversario. Lo celebró con el 30º acto de juramentación de la bandera, donde el director Abelino Guerrero reiteró que el propósito de la prestigiosa institución educativa, por cuyas aulas han pasado varias generaciones de dominicanos, es promover la identidad y los valores patrios como un compromiso a favor del país. Con la misma cara, absurdas y falsas a todas luces, las imputaciones del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de que es ahora que Educa ha comenzado a preocuparse por la educación en nuestro país. Desde que fuera fundada hace más de 20 años por Gustavo Tavares y un grupo de empresarios visionarios, preocuparse y ocuparse de la calidad de la docencia y el mejoramiento del nivel del profesorado es lo que ha hecho Educa. Por el contrario, en todo ese tiempo, la ADP no ha mostrado el menor interés en capacitar a los maestros, 6 de cada 10 de los cuales ha quedado demostrado que no están aptos para impartir docencia. Eso aparte de promover huelgas y suspender las clases por sus actividades gremiales. Un buen gesto del que se está a la espera es el compromiso formal de la ADP de que no habrá huelgas docentes ni se perderá una sola hora de clase. La otra cara, la voz de alerta que acaba de lanzar el Procurador General de la República sobre modificaciones aprobadas en el Senado al Código Procesal Penal, que en vez de corregir sus fallas y convertirlo en un instrumento más eficaz en la prevención, combate y sanción al delito, tenderá a beneficiar más al crimen organizado y el narcotráfico. Al parecer en el Senado no tomaron en cuenta que la inmensa mayoría de los dominicanos considera que el código actual beneficia a los malhechores en perjuicio de la sociedad. Los cambios deben ser, por consiguiente, para lograr el efecto contrario, no para proteger a quienes atentaron contra Jordi Veras, cegaron los ojos de Francino Hungría y los monstruos que asesinaron a Nilson Montero y ahorcaron a su menor hijo de 6 años. Con igual cara, pues infuncional, deficitario y costoso a todas luces es el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, incapaz de proceder a su reconversión, para lo cual la Ley de Seguridad Social le otorgó un plazo de 5 años. Pese a disponer de posiblemente la más completa red hospitalaria del país, el instituto se ha convertido en un sumidero de multimillonarios recursos y una carga de imposible sostenimiento para el Estado dominicano. De alguna forma hay que buscar una salida a la permanente crisis de la institución y a la recolocación de su personal, pero en modo alguno puede continuar manteniéndose en las actuales condiciones.
Con doble cara, el presidente de Haití, de oficio real artista, está dotado sin dudas de unas grandes condiciones histriónicas, aunque críticos más severos pudieran calificarlo de una figura de doble cara, que es una forma elegante de calificar la hipocresía, en cuyo ejercicio ha demostrado ser un consumado protagonista. Al igual que hizo en Caricón, donde desbarró contra la República Dominicana, después del famoso acuerdo suscrito en Caracas, acaba de hacerlo ahora en las Naciones Unidas al arremeter contra el fallo del Tribunal Constitucional a despecho de las reuniones bilaterales que se han venido celebrando entre funcionarios de su régimen y del gobierno dominicano. Una actitud insólita de la cual debían dejar constancia nuestros representantes en la próxima reunión de la Comisión Mixta. Bien, queremos agradecer al doctor Félix Cruz Geminián la invitación que nos hace para el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, cuando se va a inaugurar la unidad de hemodiálisis en el hospital Dr. Ney Arias Lora, que llevará el nombre del destacado médico y filántropo doctor Félix Antonio Cruz Geminián. Así que felicitaciones por anticipado. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, ya vamos a estar conversando con nuestro huésped hoy en Teledebate. Bien, nuestro huésped hoy en Teledebate es para mí una persona muy cercana, muy querida. La destacada empresaria, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y presidenta actual de EDUCA, la licenciada Elena Vilella de Paliza, con quien vamos a conversar sobre un tema del más prioritario interés nacional, el Pacto por la Educación. Buenas noches, Elena. Buenas noches, gracias por invitarnos. Encantado de tenerte acá. Ven acá, ¿cómo van los trabajos del Pacto por la Educación hasta ahora? Bueno, fíjate, el pacto original, la primera etapa, digamos, fue la de consulta a nivel de todas las regiones, en distintas regiones del país, y luego vinieron una serie se crearon 10 mesas por temas que se han estado reuniendo en la Pontificia Universidad Católica María Maestra y en el ámbito del CES, en distintas aulas, y esa fase, digamos, ya terminó. Ahora viene una fase que van a ser 2 preplenarias esta semana, el martes y el miércoles, y luego el viernes se supone que habrá una plenaria. Obviamente, las discusiones han ido en torno a los temas principales, ha habido avances importantes, ha habido sus cositas metodológicas, pero en buena medida yo diría que el proceso va bastante bien. Ahí yo había leído en la prensa que se han recibido como miles de propuestas, ¿no? Sí, claro que sí. Digo, lo cual demuestra una evidencia del interés de la gente en el tema de la educación. Bueno, acuérdate que toda la población realmente se abocó a que se cumpliera con la ley y a destacar lo del 4%, que obviamente es digamos que un logro de la sociedad dominicana, pero sobre todo es una necesidad, porque la razón por la cual toda la población, yo creo que luchó realmente por lograr que esa ley se cumpliera, es porque la necesidad que hay de mejorar la calidad de la educación. Sí, que la verdad que cada vez que hemos ido unas mediciones como para esconder la cara de vergüenza. Sí, la verdad que sí. Sí. Pero sobre todo el costo que tiene para todos en el país es terriblemente alto. Bueno, en la prensa se divulga hoy la versión de que los principales disensos han surgido entre EDUCA de un lado y la ADP y la UAS por el otro. ¿En qué consisten esas diferencias que han aflorado? Mira, nuestra posición básicamente va enteramente orientada a lograr que en el pacto nos aboquemos a lograr las transformaciones necesarias para garantizarle a cada niño, a cada niña, a cada adolescente ese derecho fundamental que le da nuestra Constitución a una educación de calidad. Y nuestro objetivo, francamente, es llegar a ese punto de que esas transformaciones nos comprometamos a lograrlas. Dentro de ese ámbito está la Estrategia Nacional de Desarrollo, que mandó que se hiciera ese pacto por la educación. Sí. Y obviamente estas discusiones tienen que tener como norte el hecho de que no es un pacto para hoy ni para mañana, claro, porque va a estar vigente por los próximos 16 años por lo menos. Entonces, por la importancia que tiene, es fundamental que nos ocupemos de los puntos principales. En el caso nuestro, obviamente, nosotros entendemos que lo primero eran los recursos,
Lo segundo, obviamente, la infraestructura, que es importantísima para que haya los locales, los centros educativos con las condiciones apropiadas para los niños. Y por otro lado, está la formación de los maestros y la calidad de los aprendizajes de los niños. Sabemos que tenemos muchos maestros comprometidos que han hecho grandes esfuerzos y muchos siguen haciendo grandísimos esfuerzos con pocas herramientas para realmente ofrecer calidad de educación a los niños. Pero esta es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque en este pacto debemos lograr, primero, mejorar la formación de nuestros maestros. Tenemos que lograr mejorarla, pero además tenemos que darle la oportunidad a todos esos maestros que están dentro del sistema para que se puedan actualizar, para que se puedan formar mejor, de manera que se certifiquen. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Bueno, por ejemplo, nosotros hemos propuesto que el Instituto de la Evaluación y la Investigación de la Calidad Educativa, que es el IDICE, que está dentro del Ministerio de Educación hoy día, vaya y se constituya en una institución autónoma con presupuesto propio e independiente, que garantice realmente que se haga una evaluación objetiva, porque nosotros entendemos que los maestros tenemos que pagar mejor a los mejores maestros y para eso tenemos que tener un buen sistema que evalúe bien y que además reconozca y pague incentivos en función de resultados. A mejor calidad de aprendizaje, debemos pagar mejor a esos maestros porque están cumpliendo con una función importantísima en toda nuestra sociedad. Por otro lado, entendemos la importancia de que se reformule la currícula para que en realidad logremos que esté adecuada a lo que se necesita para este siglo XXI. Todavía hoy, además, enseñamos igual que como enseñábamos hace 50 años. Entonces, tú vas a un aula y hay muy poca diferencia entre el aula que enseñaban hace 50 años y lo que ocurre hoy día. Y evidentemente hay que incorporar las tecnologías y las técnicas de aprendizaje tienen que mejorar y fortalecerse. Porque fíjate que tenemos una muy alta deserción, por ejemplo, en los niños, en los jóvenes, en la educación media. Uno de cada dos se sale. Y ese que se sale ya, lamentablemente ya pierde una oportunidad de educarse. Y para esos muchachos estamos tratando de que obviamente se creen programas que ayuden a que se vuelvan a reinsertar, que si de alguna forma no quieren completar totalmente, vayan a una educación técnica que les permita, al menos ya siendo mayores de edad, pues conseguir un trabajo más o menos decente, que los incentive a continuar su educación, porque es la forma de volverlos a traer a la sociedad como entes productivos, como personas de bien, como padres en el futuro o madres, que puedan realmente sustentar dignamente a sus hijos. Sí, pues la sociedad no solo necesita buenos abogados, buenos médicos, necesita buenos plomeros, necesita buenos electricistas. Buenos técnicos, en todas esas áreas. Exactamente, y un buen plomero, un buen electricista, gana muy buen dinero, es decir, logra un nivel de calidad de vida muy decente, muy digno. Claro que sí, pero entonces no todo el mundo tiene la vocación, las actitudes y las condiciones, por ejemplo, para una carrera profesional, pero a lo mejor en cambio sí lo tiene para una carrera de esta técnica. Realmente consiguen puestos buenos en las empresas, bien pagos, y pueden seguir si quieren. Correcto. O sea que lo importante es recuperarlos. Sí, pero tú señalas otra cosa que creo que es muy importante, es el derecho de la sociedad. En este caso, que es la que en definitiva paga los impuestos y es la que sostiene el Estado y por consiguiente la que va a sostener el sistema de salud, el derecho que tiene que le asiste de saber cómo se van a invertir los recursos. Claro, eso es un derecho de toda la sociedad dominicana. O sea, ¿de dónde salen los recursos? Los recursos obviamente salen de los impuestos que pagamos todos los dominicanos. Exacto. Cada ciudadano tiene su aporte y su granito de arena en todo esto en la sociedad. Y la calidad de la educación es lo que realmente determina la sostenibilidad del desarrollo del país, la posibilidad de aprovechar las oportunidades para los jóvenes, para los adultos. Y en este sentido, fíjate que este programa de alfabetización, que no quiero dejar de mencionar, aunque no es objeto del pacto, está demostrando lo importante que es, porque cuando tú como padre le enseñas a tu hijo que, caramba, no me pude alfabetizar, pero ahora de adulto lo estoy haciendo, le estás mostrando lo importante que es. Y aparte de eso, te estás dando a ti mismo la oportunidad de un universo del mundo que no has podido conocer. Así mismo es. Entonces, francamente, son cosas que tenemos que trabajar en ellas y lograr que continúen. Por otro lado, hay que aprovechar el compromiso realmente de este gobierno de apoyar y preocuparse por la educación. Y en este pacto tenemos que pactar por aquellas cosas que son fundamentales. Tenemos que lograr
buena formación para los maestros, tenemos que lograr buen aprendizaje por parte de los estudiantes, tenemos que lograr también que los recursos se inviertan bien y como sociedad todos tenemos el derecho a vigilar, exigir y monitorear que se haga bien. Y tenemos aquí también que apoyar a los padres y a las madres que se acerquen a las escuelas y se cree algún sistema por medio del cual esas juntas en las escuelas puedan ayudar a monitorear el cumplimiento del calendario escolar, el cumplimiento de los horarios, el hecho de si se cumple con lo que se pacta, ¿no? Correcto. Y en eso yo creo que así como nos unimos en el 4%, tenemos que unirnos en pro de una buena educación. Creo que eso es muy importante, el compromiso que tienen que asumir los padres con la educación de sus hijos, porque hay muchos padres que dan la espalda y dicen, no, es un programa en la escuela, y no es así. En realidad yo diría que la educación básicamente comienza en el hogar, la escuela es complementaria. Claro. Y fíjate, por ejemplo, tú me preguntabas dónde están los disensos y los no disensos. Bueno, fíjate, nosotros somos los primeros que propugnamos realmente porque se vuelve a dignificar la profesión del maestro, porque le garanticemos ese sitial que tenían, que todos en algún momento en nuestra vida tuvimos un gran profesor, un gran maestro que no se nos ha olvidado nunca y que hizo la diferencia en nuestras vidas. Correcto. Todos tenemos. Fuera por asuntos de valores, de ética, de comportamiento, de un buen consejo, pero sobre todo de habernos enseñado a aprender. Porque hay que salir de la escuela sabiendo aprender a aprender, y sobre todo una vez nos graduamos de las universidades también. Y en temas de lógica, en temas de matemáticas, en temas de lenguaje, son las cosas claves realmente donde debemos orientarnos. En esa área hay muchas cosas que nos unen. Yo creo que todos propugnamos por una educación de calidad. Donde quizás puede haber diferencias es porque queremos que los incentivos se paguen y se paguen mejor a los mejores profesores, pero en función de la evaluación de resultados de evaluaciones independientes. Esa evaluación de desempeño es fundamental. Pero además eso funciona en todos los niveles de la vida, es decir, es por mérito. Así es. Es decir, el que más trabaja y el que lo hace con mayor dedicación y con mayor eficacia, lógicamente obtiene mejor retribución que el que no lo hace. Claro que sí. Y indudablemente nosotros tenemos un problema, que sabemos que lo tenemos. Tenemos una gran cantidad de profesores titulados y ha habido ciertos temas que en la luz pública, pues obviamente empieza a haber opiniones. Pero la realidad es que cuando las pruebas hablan por sí solas, nuestros niños no pasan el primer nivel de los 4 niveles. No pasamos ni el primero. La mayoría no pasa ni siquiera el primero, por ejemplo, en matemáticas, en las pruebas regionales. Entonces, definitivamente hay que ver cómo es que enseñamos. Hay que mejorar esa formación de esos maestros. Pero además tenemos que traer talento, mucho más talento del que tenemos. Hay una cosa que es axiomática. No puede haber buenos estudiantes si no hay buenos maestros. Porque en definitiva el estudiante es una esponja que va a recoger lo que le enseña el maestro. Si el maestro no está capacitado, si no domina los temas, entonces menos puede transmitir esos conocimientos a los muchachos. No, y por un lado está el cómo enseña, la pedagogía, ¿verdad? Correcto. Y por el otro lado está el contenido. O sea, si se sabe la matemática que le está enseñando al muchacho, si se sabe cómo enseñarle un lenguaje y escribirlo correctamente. Así mismo es. Bueno, mira, eso que has señalado es muy importante porque hay una afirmación del presidente de la ADP de que es ahora que Educa se está ocupando la educación. Es decir, después que se aprobó el 4%. Y realmente Educa tiene un historial de más de 20 años. Educa se formó en el año 89. Educa tiene prácticamente 25 años 25 años, con un cuarto de siglo. Y se fundó con el interés de lograr una mejor calidad en la educación. Empezó con la educación básica, pero obviamente amplió el espectro de acción al darse cuenta que tenía que incluir otras áreas. Pero realmente Educa ha sido una preocupación de todos los empresarios. Y yo creo que la gran oportunidad que tenemos como nación es que a nivel nacional todos los dominicanos hoy saben lo importante que es una buena educación. Fíjate que es lo único que no se pierde. Exacto. Tú puedes perder una casa, puedes perder, no sé, lo que sea físicamente, pero definitivamente la educación nunca se pierde. Ese es el activo más importante que podemos dejarle a nuestros hijos. Y es por eso que nosotros hemos insistido e insistiremos hasta la saciedad en que nos aboquemos a lograr una educación de calidad para los muchachos. Ese es el único equipaje que se lleva ante toda la vida. Así mismo. Vamos a hacer una pausa con tu permiso y regresamos.
Estamos conversando hoy en Teledebate con la licenciada Elena Vilella de Paliza, destacada empresaria, presidenta de Educa, expresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, sobre un tema de fundamental interés para el país, como es elevar la calidad de la docencia en la República Dominicana. Elena, en el curso de estos trabajos que se han estado realizando con motivo del Pacto de la Educación, bueno, Agripino Núñez Collado dijo que iba bien, pero que había habido disensos, básicamente colocaban a Educa por un lado, la ADP por otro y también la UAS. Entonces, en un momento determinado salió una información de que el presidente de la ADP acusaba a Educa de que quería privatizar la enseñanza. ¿Qué hay de eso? Educa lo que quiere es una educación de calidad. Claro. Y nosotros entendemos que lo que hay que arreglar precisamente es la educación pública. Porque en la medida que arreglamos la educación pública, que es donde la vaya la mayoría de nuestros niños y nuestros adolescentes, debemos de... lo que ocurre es que la privada mejora por obligación. Claro. Porque en la medida en que hay una educación pública, accesible para todos, obviamente la educación privada se ve en la obligación de mejorar. Por eso nosotros hemos concentrado nuestra atención porque mejora la educación pública, porque una educación de calidad es lo que hará que tengamos una mejor nación y tengamos no solamente mejor nación, sino que tenemos que lograr mejores maestros para que esa calidad mejore. Y eso como consecuencia trae que tengamos mejores ciudadanos, que el país sea un mejor país. Por eso inclusive lanzamos la campaña de mejores maestros, mejores ciudadanos, mejor país. Exacto, así mismo es. Bueno, otra cosa... y quizás es importante que sepamos que en todo esto sabemos que a veces es difícil cambiar, pero tenemos que cambiar porque tenemos que mejorar el sistema. Correcto. Entonces, en ese sentido, yo lo que diría es que nos aboquemos a realmente discutir para pactar aquello que puede hacer una diferencia para transformar la educación. Y en ese sentido es que hemos puesto nuestro énfasis en la formación de maestros, en que se reforme el currículum, en que se certifique a los maestros de forma independiente, porque fíjate, eso es una garantía no solamente para el maestro, o sea, no es solamente para la sociedad, es para el propio maestro, porque si está bien certificado y certificado de forma independiente, pues obviamente reúne sus competencias y si no llena las capacidades para certificarse, que le den la formación, se la faciliten de alguna forma, que nos garantice a todos que los que estén certificados para enseñar cumplan con esas competencias, que las tengan, ¿no? Exactamente. Entonces, por otro lado, tenemos una gran oportunidad, porque fíjate que la Constitución previó, nuestra nueva Constitución, que los niños de 3 a 5 años, primera infancia, también recibieran atención y eso implica una educación especializada. Por lo tanto, también implica unas competencias diferentes en los maestros. Y eso es una gran oportunidad también para empezar con un sector que no era, digamos, del objetivo de la educación pública, para hacerlo bien, para trabajar en la formación de esos profesores, que tenemos un gran reto para incluir esos muchachos en los próximos años. Cuando usted es una persona capacitada, a usted lo buscan. Claro que sí. Usted no tiene ni que pedir que lo retribuyan bien. No solamente eso, Mario, si tú tienes un sistema que primero tiene condiciones de ingreso que te garantice que los que entran reúnan esas condiciones, porque no es solamente los que están, sino los que ingresen nuevos. Tenemos que asegurarnos que reúnan esas condiciones. Pues vas a traer talento, porque en la medida en que tú tienes un sistema que funciona con transparencia, que las evaluaciones son independientes y técnicamente, objetivamente bien elaboradas, vas a tener un sistema que atraiga talento y nosotros tenemos que lograr atraer los mejores a educar. Exacto. Mire, un tema importante es el siguiente, porque a veces también hay confusión en eso. Y bueno, los empresarios, ¿qué les interesa que gente de bajo nivel para poderle pagar bajo sueldo. ¿En realidad es eso o por el contrario el empresario lo que necesita es personal instruido y capaz para aumentar su productividad? Que aumente la productividad y que reduzca obviamente los fallos en los procesos y demás. Pero no solamente es que tengamos mejores personal mejor calificado. En la medida que tú tienes un país que tiene personas más educadas, más exigentes y más comprometidas, vamos a tener mucho mejores consumidores y eso también mejora
la situación a nivel nacional, no solamente de los empleados, de los colaboradores y de todos los ciudadanos, sino también de las propias empresas. Es un ganar-ganar. Exacto. Bueno, yo leí unas declaraciones de Monseñor Agripino Núñez Collado, que aunque dice, bueno, que ha habido disensos, y eso es normal, cuando usted está discutiendo un tema de esta complejidad y donde hay toda una serie de distintos factores que opinan de manera diferente, tiene que haber en algún momento pues cierto nivel de discusión. Claro. Pero él se muestra muy optimista. ¿Tú compartes ese optimismo de que el Pacto por la Educación Real efectivamente se va a poder cohesionar, se va a poder lograr y que va a contribuir de manera efectiva a mejorar la calidad de la enseñanza dominicana? Mira, nosotros creemos que el pacto se está haciendo con un buen espíritu de hacer y lograr un acuerdo, un pacto que pueda ayudar en los temas de la transformación de la calidad educativa. En ese sentido, yo quisiera exhortar a cada dominicano a mantenerse dándole muy de cerca el seguimiento, no solamente a las discusiones del pacto y a lo que se acuerde, sino también a cómo se le va a dar seguimiento y a darle seguimiento, porque nosotros como país hemos sido grandes haciendo acuerdos y pactos y diciendo lo que hay que decir, pero a la hora de ejecutar, eso de lo que hay que hacer se queda a veces en el papel. Entonces va a ser fundamental. Y yo creo que es un deber de cada dominicano, es una obligación de cada uno de nosotros para con las generaciones jóvenes y para los que vienen, garantizarles que logremos esa transformación. Correcto. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Elena, dentro de todas estas inquietudes y todas estas propuestas que se están llevando al seno del Pacto para la Educación, hay algunas específicas relacionadas con lo que es, digamos así, la estructura educativa. Sí, hay, definitivamente. Fíjate, nosotros tenemos una dispersión grande de instituciones dentro del propio sistema educativo. Tenemos por un lado la Secretaría, el Ministerio de Educación, por otro lado tenemos el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tenemos el Infotep, tenemos el ISFODOSU. O sea, hay toda una serie de instituciones que de una forma u otra tienen que ver con el sistema educativo. Y nosotros lo que hemos propuesto es que, como son muchas, y en particular, por ejemplo, el Ministerio de Educación es grande, se cree un espacio donde esas instituciones conversen y coordinen su esfuerzo de forma tal de alinearse para garantizar un mejor uso de los recursos, una mucho mayor eficiencia y sobre todo también eliminar el solapamiento de funciones, porque te encuentras con que dos instituciones tienen de alguna forma la misma función y entonces se encuentran y chocan y, a lo mejor se hacen ineficientes. Y a lo mejor con criterios diferentes. Así es, entonces no solamente es el hecho del solapamiento de las funciones, sino también que el que entra al sistema educativo vaya de una forma, digamos que fluida en el sistema, sin encontrarse con lagunas por un lado o con solapamientos que no le dejen realmente avanzar hacia adelante. Y ahí la verdad es que creemos que el hecho de crear un espacio, mientras tanto, en el proceso con el objetivo de que el Consejo Nacional de Educación vuelva a retomar realmente el sitial que les responde que le corresponde de acuerdo con la ley como el organismo máximo, debemos entonces crear como un organismo que vaya trabajando y creando ese convencimiento entre ellos mismos de cómo llegan hacia ese punto donde haya un solo órgano rector. La otra cosa que es importante es que las evaluaciones sean independientes y sean válidas, ¿no? Que sean bien administradas, tanto a nivel de los profesores como a nivel, o sea, de formación, como a nivel de certificación después, y que las pruebas nacionales también vayamos hacia las pruebas internacionales, que como sabes va a haber ahora, a partir del 2015, las pruebas PISA, que son unas pruebas internacionales que pueden traernos un gran avance en materia de saber cómo andan nuestros muchachos. No creo que nos va a ir bien, pero lo importante es saber dónde estamos. ¿Seguro? Porque para uno mejorar, lo primero que tiene que saber es entender y aceptar dónde está, para realmente mejorar y tomar las acciones conocer las fallas, necesarias. Para entonces buscar los correctivos. Así es. Por otro lado, va a haber que priorizar lo que se vaya a hacer, porque los recursos no son ilimitados, como sabes. Y eso yo creo que es importante que eventualmente también se vaya logrando.
a través de los acuerdos en el pacto. Pero te diría que es más lo que nos une que lo que nos divide. Claro, eso y lo importa. que tenemos es que discutir con candidez y con espíritu realmente de solidaridad y de transparencia para lograr el objetivo que tenemos como deber para todos los niños, niñas y adolescentes. Y no te puedo dejar de mencionar que queremos exhortar a todos tus televidentes a que sintonicen y sigan la campaña Mejores Maestros, Mejores Ciudadanos, Mejor Claro. País. Porque ahí también se pueden enterar de las propuestas de Educa Así mismo y de es. otros sectores. Nos quedan un par de minutos. Contratación de profesores extranjeros. Mira, mencionaste dos cosas importantes. Una que quería mencionarte, con el tema de los profesores extranjeros, nosotros creemos que una forma que puede ayudar a acortar el tiempo para formar a nuestros profesores, digamos, que están hoy día impartiendo docencia y a fortalecer a aquellos que necesitan fortalecerse más Sí. de lo que quizás están. Porque hay muchos muy buenos, tampoco es que todos claro. no son buenos, hay muchos muy buenos, pero necesitamos muchos más. Claro. Entonces, la idea es traer formadores de formadores, que no es más que traer profesores extranjeros especializados en matemáticas, en lenguaje, que nos ayuden en ciencias a fortalecer el conocimiento del contenido y por otro lado la pedagogía para que realmente a los profesores en ejercicio y en medio de su ámbito de trabajo les puedan apoyar y entrenar mejor y formar mejor para que también se puedan certificar y lograr mejores competencias y así también mejoran sus ingresos en la medida en que Claro. reciben mejores incentivos, porque eso se traduce definitivamente en calidad a la hora de educar. Así Lo mismo. otro que no quería dejarte decir, porque me preguntaste sobre las universidades y qué pensábamos. Nosotros creemos que debe exigirse exactamente lo mismo a las universidades privadas que a las universidades públicas. En cuanto al ingreso a la universidad, para que realmente se les pasen pruebas antes Correcto. de ingresar, para que se sepa las competencias que tienen Claro. y entren básicamente más o menos a un nivel parecido cuando ingresen a las universidades, de forma tal que la universidad pueda realmente impartir un currículum que haya acreditado previamente, que nos garantice que esos maestros van a tener las competencias adecuadas. Correcto. Y en ese sentido, una cosa fundamental es que no solamente es importante para la ciudadanía, sino para el maestro, porque fíjate tú qué tristeza, que con este tema de que tenemos tantos titulados, uno se da cuenta que muchos sacaron un título, entendían que reunían las competencias y lamentablemente, por las razones que fuera, no estaban esas competencias ahí. Entonces, es una frustración para esa persona Claro. que se pasó X cantidad de estudiantes, de años, ese maestro estudiando, para después no descubrir que tiene un título pero no llena los requisitos. Correcto. Entonces, también es una responsabilidad de las universidades, de los organismos reguladores y de los propios maestros exigir que todo eso se cumpla. Elena, muchísimas gracias por todas estas informaciones tan valiosas sobre un tema de tantísima importancia para el país, para todos los dominicanos, como es poder elevar la calidad de la docencia en nuestro país. Gracias, Y Miguel. Te llega agradezco. un momento que podamos estar orgullosos de la educación. Que eso es lo que queremos, estar orgullosos de nuestros maestros, porque hay muchos por los cuales estamos orgullosos. Así Esperemos que cada niño tenga uno que pueda admirar, que Así quiera mismo. admirar. Vamos a hacer una pausa y al retorno en breve, pues ya estaremos de nuevo con ustedes con el tiro rápido de hoy. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadulla. La última entrega de la encuesta Gallup que divulgó en su edición dominical el periódico Hoy, que la patrocina, ofrece datos muy interesantes sobre partidos y personajes políticos y campo para algunas lecturas interpretativas y hasta especulativas. De primero destaca el fuerte posicionamiento de que disfruta el PLD, con un 51.1% de preferencia electoral. Después de casi 10 años ininterrumpidos de gobierno, no parece que el ejercicio del poder haya erosionado su caudal de simpatizantes, antes al contrario, parece haberlo aumentado en comparación con los votos obtenidos por la agrupación oficial en las pasadas elecciones generales. Ocurre lo contrario en el caso del PRD. Después de haber logrado un sólido 47% en esos comicios, las simpatías del Partido Blanco se han desplomado
presentando un anémico 21.8% de preferencia entre los encuestados. Sin duda, la interminable y desgarradora crisis interna del Partido Blanco ha sangrado su nivel de simpatía de manera altamente preocupante, que debiera motivar a reflexión a sus líderes en pugna. El Partido Reformista Social Cristiano, por su lado, ofrece un 4.2%, una cifra que pudiera convertir en ilusoria la anunciada aspiración de su recién electo presidente Federico Antún Valle de llevar sus fuerzas hasta un 22%. En todo caso, se le plantea como un reto de difícil logro. En cuanto a los demás partidos, las simpatías que continúan cosechando son mínimas. Aún la Alianza País, que dirige Guillermo Moreno Martínez, apenas consigue 1.7%, no obstante el intenso protagonismo de aquel en su campaña de denuncia contra el expresidente Leonel Fernández. Este, por su parte, a despecho de los intensos ataques recibidos desde distintos ángulos políticos y organizaciones de la sociedad civil, muestra un sostenido proceso de recuperación. A excepción del presidente Danilo Medina, a quien un 54.5% de los encuestados considera como el político con más futuro, Leonel Fernández encabeza la lista de los restantes con un 41.6%, seguido de su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño, que suma un 33.3%. De las figuras del PRD, Luis Abinader ha seguido en ascenso, ocupando el tercer lugar con un 26%, en tanto el controversial reformista Amable Ariztí Castro alcanza un 23.2%, Hipólito Mejía con un 22.3% y Miguel Vargas Maldonado, quien compila el 16.5%, ocupan en el casillero político con más futuro los lugares quinto y sexto. Lo más llamativo de este trabajo de investigación es el abismo de simpatía que se ha abierto entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. El elevado porcentaje obtenido por el primero es sin duda en gran parte un reflejo del también alto nivel de apoyo que al cabo de año y medio de gestión mantiene el presidente Danilo Medina, lo que le impone el serio reto de tratar de mantenerlo durante el resto de su mandato. En cuanto al segundo, como señalamos antes, es consecuencia de su grave división interna, que reduce su nivel de simpatía y desalienta y provoca creciente deserción entre sus decepcionados partidarios. En este contexto, ni Abinader, ni Hipólito, ni Vargas, ni ningún otro pueden aspirar a competir en el 2016 con la más mínima posibilidad de éxito sin tener detrás el respaldo de un partido fuerte y unido como lo era antiguamente el PRD. Sin necesidad de apelar a la consabida bola de cristal, ni guiarse por los pronósticos astrológicos de Walter Mercado, salta a la vista que de continuar el PRD por el presente rumbo, sin vislumbrarse en el horizonte ningún líder político con carisma suficiente, ni agrupación con la solvencia electoral requerida para hacerle el frente, la afirmación del expresidente Leonel Fernández de que el PLD estará en el poder hasta el 2044 pudiera inclusive resultar extremadamente tímida. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar de nuevo con ustedes. Una nueva entrega de Teledebate, esperando que ya pueda estar con nosotros acompañándonos como siempre, Ramón Reyes. Para todas las amigas y amigos televidentes, como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones.